Durante la década de los 90, Microsoft se consolidó como líder de los sistemas operativos con su serie Windows 9X. Windows 95 fue todo un éxito, y aunque Windows 98 tuvo un lanzamiento complicado, la compañía logró levantarlo con una gran actualización. Pero a medida que el tiempo pasaba, crecía una gran preocupación. El núcleo del sistema estaba quedando obsoleto, sus márgenes de mejora se agotaban. Y qué mejor que recibir el año 2000 marcando un nuevo comienzo, con un sistema que trajera una base tecnológica superior. No estoy hablando de XP, sino de Windows ME. Problemas de estabilidad, errores continuos y una escasa compatibilidad. Una versión que terminó por ser la más odiada y efímera de la historia. ¿A qué se debió la desastrosa creación de Windows ME? ¿Y cómo es posible que ese mismo año se lanzara Windows 2000, el cual es recordado como una de las versiones más robustas de su tiempo? Quédate para descubrir esto y mucho más en este video. Este video es traído aquí gracias a GVG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. En esta serie de videos hemos visto la historia de las distintas versiones de Windows que fracasaron por diversos motivos, Vista y Windows 8. Resulta que incluso estos sistemas tuvieron sus salvedades. En gran medida ayudaron a allanar un camino mejor para lo que fueron los sistemas más exitosos de Microsoft, Windows 7 y Windows 10 respectivamente. Pero, ¿es este también el caso de Windows ME? Muchos lo recuerdan solo como una versión que estuvo de más. En realidad hay razones que van más allá de su mal funcionamiento que nos llevan a explicar a qué se debió su impopularidad entre los usuarios, y que también explican su efímero tiempo en el mercado, 402 días para ser exactos, hasta la llegada de un sistema muy superior, XP. Debemos ponernos en el contexto de aquellos tiempos. En la década de los 90, Windows estaba dividido en dos ramas diferentes. Una iba enfocada al sector doméstico. Este usaba como núcleo o kernel el antiguo sistema operativo de Microsoft, MS2. Estos también eran conocidos como la serie 9X de Windows. Por otro lado, tenían una rama diferente para el sector empresarial o profesional, Windows NT, el cual usaba un núcleo más moderno. Sus siglas venían justamente de New Technology. Este esquema demostró darle buenos resultados, pero esto no sería así por siempre. La serie 9X tenía límites inherentes por su dependencia a MS2. Su estructura dificultaba el margen para mejorar la estabilidad, la gestión de memoria, las capacidades de red o seguridad. Para darles un ejemplo, no había una separación clara entre el modo usuario y el modo núcleo. Esto le daba a las aplicaciones acceso total al núcleo del sistema, lo que hacía que fuera más vulnerable a ataques y errores de software. En su momento era lo que había, pero sería algo impensable para la seguridad en los tiempos actuales. Microsoft sabía que seguir desarrollando la serie 9X no era sostenible a largo plazo. Tarde o temprano debía resolver esto en la línea de sistemas operativos domésticos, y la solución ya la tenían a mano. NT se desarrollaba pensando en el largo plazo y los Windows del mañana. Durante el lanzamiento de Windows 98 ya había grandes expectativas. El mismo Bill Gates declaró que esta sería la última versión del sistema de la serie 9X. Microsoft trabajaba en algo nuevo y prometedor, el proyecto Neptune. Esta sería la primera versión de Windows destinada al usuario doméstico, construida con el kernel de NT. Pero estas declaraciones no duraron en pie por mucho. Se hizo evidente que el trabajo de desarrollo era demasiado grande, y Neptune les llevaría más tiempo del esperado, por lo que su lanzamiento se pospuso. Y en abril de 1999, Microsoft anuncia que un nuevo Windows 9X bajo el nombre código de Millennium se encontraba en desarrollo para celebrar el año 2000.
En aquel momento Steve Ballmer dio un discurso clave para entender cuáles eran sus intenciones. No estuvimos seguros por un tiempo de qué es lo que entregaríamos para el año 2000. Hoy estoy aquí para decirles que habrá una nueva versión de Windows el próximo año dirigida al mercado de consumo. Se seguirá construyendo en el año 2000 sobre la base de código de Windows 98. Nuestro objetivo era apostar aquí en el año 2000, pero hemos decidido hacer las cosas que todos tenemos que hacer para simplificar la experiencia. El enfoque correcto para el próximo año es continuar mejorando el producto Windows 98. Estaba claro que el objetivo era dejar contentos a los usuarios con una versión para el año 2000 a como de lugar. Y Millennium, que más tarde sería conocido como Millennium Edition o ME, buscaría cumplir con esos objetivos. Sería la versión mejorada de Windows 98 centrándose en la simplicidad. Ballmer también hizo mención en que iban a mejorar la experiencia en línea y los medios digitales, imágenes, música, videos, etc. Pero si vemos el panorama desde una perspectiva amplia, las condiciones para la idea de Millennium no eran favorables en lo absoluto. Muchos de los usuarios aficionados a la informática no le veían sentido a otra versión de la serie 9X desde el principio. Ya tenían sus ojos puestos en el proyecto Neptune, el cual prometía ser aún más novedoso. Y resulta que para febrero del año 2000 se lanzó una nueva versión para la rama profesional o de empresas, Windows 2000. Sí, aunque así se llamaba, este era el nuevo sucesor de la serie NT para empresas, no para el hogar. Esto complicaría aún más a Millennium. Ya comprenderán por qué. Windows ME llega en septiembre de ese año, es decir, 7 meses después de Windows 2000. Imaginemos la confusión que fue todo esto en su momento. Es probable que las palabras de Bill Gates con respecto a que ya no habría versiones basadas en la serie 9X hayan quedado resonando en muchos, a pesar de que Steve Ballmer había anunciado un cambio de planes. En ese entonces no es que ese tipo de información volara tan rápido en internet. ME salió después de Windows 2000 y a nivel visual eran idénticos, por lo que las expectativas en Millennium estaban por las nubes. Considerando que ambos salieron el mismo año, mucho se pensaba que Millennium era un Windows 2000 para usuarios domésticos, pero esto no era así. No se imaginaban que se trataba de un Windows 98 actualizado. Por otro lado, el nombre de Windows 2000 alegaba a cualquiera sin estar muy metido en el tema que se trataba de una continuación de la rama doméstica. Algunos llegaban a pensar que Windows 2000 y Millennium eran lo mismo. Soy testigo de esto, hubo gente que me lo afirmó en aquellos días. Y siendo que pasaron más de 20 años, no se imaginan la cantidad de personas que me preguntaron por qué no incluí Windows 2000 en el video de la teoría de los Windows buenos y Windows malos. En primer lugar, este esquema no lo inventé yo, es lo que se divulga en internet. Y tampoco está mal porque este esquema solo incluye los Windows domésticos y Windows 2000 no entraba oficialmente en esta categoría, por más que a criterio particular de muchas personas lo consideren usable para el hogar. Por supuesto, tampoco podríamos decir que este malentendido era culpa de la gente. Había demasiadas versiones de Windows y mucha confusión de lo que era Millennium en realidad. Elegir entre Windows 2000, ME u otra versión era casi como elegir qué sabor de aguas frescas comprarle al Chavo del 8. Haciéndole una pausa a todo este embrollo, ¿qué tan malo era el sistema en sí? Por increíble que parezca, en su lanzamiento recibió críticas positivas. Tiene mucho sentido porque Windows ME realmente ofrecía una experiencia más simple y herramientas nuevas que tenían su utilidad. El viejo MS2 estaba bien oculto, el arranque se había acelerado y su aspecto visual mejorado era como una brisa fresca y agradable para los que venían de los calurosos Windows 95 y 98. Pero estas eran las impresiones de entrada. Lo malo venía después, con el uso. Las limitaciones de la estructura 9X se hacían notar mucho más. Surgieron quejas por parte de usuarios que veían difícil instalarlo, ponerlo en marcha o hacerlo funcionar con determinado hardware. La estabilidad era preocupante, en ocasiones aparecían pantallazos azules sin hacer absolutamente nada. A medida que se acumulaban programas y datos, el sistema se volvía más y más lento, y aunque por fuera parecía Windows 2000, por dentro no era nada parecido. Los usuarios no solo no encontraron nada de NT, sino que no tenían las ventajas de Windows 98. Uno de los aspectos más criticados fue el hecho de que Microsoft restringió el modo real de MS2. Esto fue lo que les permitió acelerar el arranque en Windows ME, pero a costa de quitar la compatibilidad con los viejos programas que necesitaban de este modo para funcionar.
Así que Microsoft no solo terminó entregando un sistema con todas las limitaciones de la serie 9X, sino que además recortó una de las más grandes ventajas de este, su compatibilidad con el software más antiguo. Mirándolo desde el lado que sea, cualquiera tenía motivos para sentirse estafado. A medida que el tiempo pasaba, la reputación del sistema se volvía más infame. Varias revistas y artículos se burlaron del nombre, y llegó a considerarse como uno de los peores productos tecnológicos de la historia. El juego de palabras de ME daba para mucho. Llegaron a llamarlo Mistake Edition, es decir, edición error. Microsoft se apresuró demasiado en entregarle un sistema operativo nuevo a los usuarios para compensar el retraso de Neptune. Como resultado, crearon un sistema apresurado e incompleto, y no pasaría mucho tiempo hasta que llegase el golpe final. Junto a Neptune, Microsoft desarrollaba otro proyecto llamado Odyssey. La idea original era que el primero esté orientado al hogar y el segundo al sector empresarial, pero hubo un cambio de planes y decidieron unirlo en uno solo que abarque ambos mundos, lo que les permitiría acelerar la llegada del nuevo sistema. De esta fusión surgió el proyecto Whistler, del cual terminaría convirtiéndose en Windows XP. Los usuarios no tenían motivos de peso para elegir a Windows ME con las opciones que había en la época. Tenían Windows 95, Windows 98, la segunda edición de este, e incluso algunos consideraban a Windows 2000 como opción aunque no perteneciera a la rama doméstica. Pronto llegaría también XP con la tan esperada base de NT para este sector, y tanto XP como el Servipack 2 de Windows 2000 incluirían el modo compatibilidad con versiones antiguas para los programas. Desde el principio, Windows ME estaba destinado a no ser más que una versión provisional y muy cortoplacista. Si echamos un vistazo al historial de las versiones de Windows, vamos a notar que muchas de las mejores versiones no tuvieron un buen comienzo, pero mejoraron notablemente. Y la clave fue el tiempo. Tiempo con el que se pulieron detalles y la gente fue acostumbrándose a ellos. Tiempo que les permitió crecer y brillar durante años. Millennium no tuvo ese tiempo. Aunque Microsoft lo mejorara, competía con opciones superiores en muchos aspectos, y todo terminó por formar una especie de círculo vicioso, ya que por su baja recepción no había motivos para extender su soporte por mucho tiempo. De hecho, Microsoft planeó darle soporte durante solo 3 años, pero finalmente lo extendieron hasta el 11 de julio de 2006, misma fecha en la que terminó el soporte de Windows 98, siendo que este había salido 2 años antes. Dejando de lado los motivos que llevaron a Windows ME al fracaso, ¿realmente estaba todo mal en este sistema? Pues no, había cosas rescatables. Millennium introdujo herramientas que incluso fueron puliéndose con el tiempo y llegaron a estandarizarse hasta estos días. Otras fueron útiles en su momento. En este sistema fue que se introdujo las actualizaciones automáticas. Antes de esto, las actualizaciones se hacían manualmente desde el sitio web de Microsoft. Sí, sabemos que muchos odiaron esta característica un tiempo porque tuvo una época en la que se volvió bastante invasiva, pero se ha flexibilizado bastante. Otra novedad que trajo fue la restauración del sistema. Muchos le dieron el mérito a XP por esta función, pero en realidad ya venía en Windows ME. Sin embargo, no funcionaba bien del todo, tenía diversos bugs en su comienzo, y su mayor crítica era que podía restaurar también los virus que hubiésemos conseguido eliminar previamente. Su ejecución fue mala, pero la idea era buena. Mejoró en XP y prevaleció en el tiempo. Era un complemento ideal junto con el sistema de protección de archivos introducido en Windows 98, que protegía los archivos del sistema de manera nativa y automática. La serie 9X de Windows solía fallar con facilidad, sobre todo por los drivers, y Microsoft hizo bien en sumar estas herramientas para paliar las fallas. Mejoró el tratamiento de las imágenes en Windows de manera nativa. De hecho, fue la primera versión que incluyó un visor de imágenes. Los más jóvenes no lo creerán hoy, pero antes de esto las imágenes se abrían con Paint o Internet Explorer. Y trajo un programa que muchos extrañan hasta estos días, Windows Movie Maker, un editor de video que contaba con funciones básicas y estaba enfocado a los usuarios caseros. La primera versión vino en Windows ME. En versiones posteriores de Windows podía instalarse a través del paquete Windows Essentials, pero finalmente fue descontinuado en 2017. A todo esto se le sumaban las mejoras relacionadas a Windows Media Player y la reproducción de DVD, lo que hacía que Windows ME se sintiera realmente como un sistema enfocado a la multimedia. Internet y las computadoras estaban en auge en aquellos tiempos, y la PC era el dispositivo definitivo antes que la llegada de los smartphones y las tablets.
Más allá de todos sus errores, Microsoft había tomado la decisión correcta con este enfoque a la multimedia y el entretenimiento, y aunque la interfaz venía heredada de Windows 2000, en su momento fue la mejor experiencia que ofreció la serie 9X, junto con ciertas funciones mejoradas del Shell y el explorador, hasta que pasamos con las versiones de Windows de más color. Ciertamente, Windows ME aportó su grano de arena que serviría para ir perfeccionando futuras versiones de Windows y ayudó a XP a darle un aterrizaje más suave. ¿Se podría haber hecho las cosas de manera diferente con Millennium? Mirándolo en retrospectiva, su concepto no estaba del todo mal, pero Windows ME la tenía difícil por todos lados. Aunque no hubiese tenido todos esos problemas y errores, estaba en una posición muy apretada en la línea de tiempo de Windows, por lo que ofrecía frente a otras versiones no se justificaba lanzarlo como un sistema aparte. Si en su lugar se hubiese lanzado como una actualización final para Windows 98 y sin errores, así como lo que fue Windows 98 segunda edición, quizás la historia hubiese sido otra. Se lo hubiera visto con otros ojos. Podría haber sido una oportunidad para darle una despedida épica a la serie 9X antes de la llegada de Windows NT al sector doméstico. La única manera en la que quizás hubiese funcionado como sistema aparte hubiese sido que Microsoft se tomara el tiempo adecuado y lo hubiera lanzado con el núcleo de NT, es decir, que hubiese sido un homólogo verdadero a Windows 2000 para el hogar. Pero esta posibilidad no tenía sentido, ya que como vimos, Windows ME fue creado justamente porque no llegaban a tiempo para terminar una versión NT doméstica, y ese lugar lo ocupó XP.